Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Frontera es un ciclo de poesía activa, poesía migrante y activismo antirracista que tuvo su primera edición en el Festival Poesía Ya y ahora su segunda edición en este maravilloso proyecto Ballena que estuvimos disfrutando estos días en diferentes sedes. Y bueno, la idea un poco de la actividad es eso, cruzar poetas migrantes cuya historia de migración y también cuya escritura marca de por sí una frontera, la expansión de una frontera de los límites de lo nacional, de la que la poesía escrita en Argentina está hecha por múltiples voces de diferentes lugares de Latinoamérica. Los poetas que van a escuchar hoy vienen de diferentes lugares de Latinoamérica. Y también algunos traducen y difunden y generan colectivos de escritura migrante acá. La dinámica va a ser así, vamos a hacer 2 bloques de lectura y en el medio vamos a hacer un conversatorio entre 2 integrantes de los colectivos Identidad Marrón y el bloque de trabajadores migrantes para poner en cruce también la lucha en territorio tanto del antirracismo como de la lucha por los derechos de los trabajadores migrantes. Y para introducir algo que pienso en torno a cómo armé la curaduría de esta actividad, con todas las complejidades que puede tener, hablar de arte migrante en general y activismo migrante también, quería tomar las palabras de Gloria Anzaldúa, que es una poeta, teórica feminista, chicana, en un texto que precisamente se llama Artistas de Frontera. El arte de la frontera se está poniendo de moda en estos tiempos neocoloniales de turismo del arte y estafas de la cultura popular. Desde luego, la colonización, comercialización y consumo del arte de las personas de otras etnias y de los escritores y artistas queer no es nada nuevo. Sin embargo, nuestro arte ahora está siendo apropiado por la cultura popular. Me toco el dije de armadillo que cuelga en mi cuello y pienso, los artistas de frontera tienen que desarrollar escudos protectores. Nos entregamos al ritmo y la gracia de nuestras obras de arte. A través de nuestras obras de arte cruzamos la frontera hacia otros niveles subjetivos de conciencia. Nos desplazamos hacia diferentes y nuevos terrenos de mestizaje. Algunos de nosotros tenemos una facultad altamente desarrollada y podemos intuir lo que nos espera. Sin embargo, el clima político no nos permite retirarnos por completo. De hecho, los artistas desde la frontera somos artistas comprometidos. La mayoría de nosotros tenemos una participación política activa en nuestras comunidades y producimos arte basado en la comunidad. Si se desconectaran de la gente, los artistas y activistas de la frontera morirían aislados. La comunidad alimenta nuestros espíritus y las reacciones de nuestros lectores nos inspiran para continuar luchando con nuestro arte y produciendo intervenciones estéticas que subviertan el genocidio cultural. Bueno, un aplauso para Gloria, tremenda autora que les invito a leer. Y ahora vamos a escuchar primero a Samir Muñoz Godoy y a Liliana Belandia Calderón. Los invito a pasar y mientras los presento. Bueno, Samir Muñoz Godoy nació en Santiago de Chile en 1993, migró a Buenos Aires a estudiar letras en la UBA, donde fue representante estudiantil. En 2020 fue uno de los ganadores del concurso Poesía en Viaje de Chile. Tiene 3 libros de poesía publicados. Ha sabido ser feriante, editor, operador social y docente. Y en redes lo encuentran como Cachay Poesía. Liliana Belandia Calderón nació en el 89 en Bucaramanga y migró hacia Buenos Aires en 2015. Es magíster en escritura creativa,
licenciada en Español y Literatura. Ha sido docente, actriz, performer, mesera, vendedora, secretaria, cuidadora domiciliaria y ponente en congresos de literatura y educación. En 2018 publicó su primer libro, Antrópada, que se reeditó en Colombia. Formó parte del colectivo de teatro performático La Jauría y coprodujo el ciclo y proyecto editorial Parranda Poética, que ha buscado y divulgado la poesía colombiana migrante en Argentina. Bueno, los escuchamos. Mira, hablando de rituales, tienen sus pautas. Bueno, yo soy Samir y con la convocatoria de la fecha quise armar como medio un recorrido, así que voy a partir con un poema de cuando recién llegué, como medio recorrido de cómo uno va migrando. Yo llevo 12 años viviendo en Buenos Aires ya. Este poema dice: la ciudad que recién conozco me abre manos de soledad, y yo cierro el puño y le sonrío a la fuerza, pongo un poco de pan y le digo que no hay dilema. Acá las cosas pasan, los ruidos no le pertenecen a las calles, y las noches son del que pille un derecho a piso en casa ajena. La ciudad que recién conozco tiene los sabores de una vida, pero no reconoce mis recetas, mis vocales y mis dichos. Heme marchando de calle en calle, arrastrando numeraciones, rozando caricias de viento tibio y traicionero. Estoy esperando no esperar nada, abrir la puerta y saludar a todos, como si bebiéramos la misma agua, el mismo lúpulo, la misma altura, de la misma pinta y modales, del mismo corazón sudaca. Y luego vieron que uno llega a una ciudad y va conociendo cómo es la gente que la habita. La ciudad, además de una disposición, tienen personas, que es re interesante eso. Y este poema dice así, dice: la parada, 4M, un amigo, corazones rojos, la ternura de un encuentro. Esta ciudad siempre está viva, arañando, dejando espacio para decirle que acaso no puedo verte y sonreír. Esta ciudad siempre está viva, dos tipos quieren un par de cigarros, si no hay miradas, si no hay bolsillos. Mirarlos lentamente, buscando el bulto que esconde el filo. 4AM, un amigo arañando aún me resuena y mamá murió. Esta ciudad siempre estará viva. Es que acaso, cuando tenía 11 años, electricidad es también una sangre, prefiero pedir que anda robando. Vengo de un país donde la vereda es para los que andan bien vestidos. Sentir, tienes unos cigarros, nunca es un problema, amigo, es ella. Mi papá lo perdí hace tiempo, tengo familiares en rehabilitación. ¿Que acaso no puedo verte y sonreír? Yo encuentro entre la basura. Aquí tienes 2 cigarros, buena suerte. Ojalá no pase frío. ¿Sabe lo que es ser analfabeto? Mi mamá murió y la comida siempre estará fría. Cuando tenía 11 años escribí en las paredes, después quemé un par de basureros. Mi papá lo perdí hace tiempo, sin palabras, sin aviso. Mi hogar no tiene techo, mi ropa no tiene nada que ver conmigo. ¿Tienes 2 cigarros? ¿Murió tu madre cuando el equilibrio era quitarle una rueda a la vida? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste recordar la cara de tu padre? ¿Sabes lo que es ser analfabeto? Desearle buena suerte, escribir un poema para no olvidarlo. Si la mejor felicidad que logré entregarle fueron 2 cigarros y poca plata, ¿sabes lo que es ser analfabeto? Bueno, uno conoce gente y también conoce a los suyos. Espero se entienda. Dice: conozco a varios poetas contemporáneos. La mayoría reivindica el lugar donde nació, el barrio, el conurbano, nacionalidades tercermundistas, interesantes, o la vergüenza del aire acondicionado, caminar por adoquines, crudo asfalto bar. Así que permiso, aquí están mis credenciales. Nací en verano, demorando las navidades, saliendo de una dictadura, en un hospital mal cuidado en la primera toma de terreno en Sudamérica, con certificado de indigencia para conseguir la gratuidad de una madre adolescente, de un padre apenas mayor de edad, una abuela embarazada, un abuelo quijotesco, una tía abuela suave y un otro abuelo obrero, una prima con la risa fácil y futura docente rural, una tía fumadora y arisca con una niña a cuestas y una prima a la saga, otra tía pasando la veintena con un bebé y una hija capaz de bailar la vida, una abuela portando cáncer que apenas escucho en las fotografías,
y un abuelo muerto en la cuneta. Nada de esto me define. Todo esto me completa. Eso se lo disputo a mis contemporáneos. Y después vienen cosas de que la vida empieza a pasar y a veces uno también pierde a los suyos estando en otro país. Y mi terno de graduación, el de comienzo y cierre, el de fiesta y algarabía, el inexperto y fugaz, con la solapa transpirada, negro como la noche abierta, estrecho como la adolescencia, lo lleva ahora mi abuelo muerto de cáncer. Mi abuelo dientes de oro, mi abuelo editor de campo, dueño de máquinas inexplicables, del sonido de las teclas al escribir, campeón del solitario del Windows 98, señor de ferias libres y persas infinitos, hasta le regateó el dolor a la muerte. Mi tata de la infancia en el jardín, mi tata de naranjas y damascos, mi abuelo hijo de la miel, mi abuelo de hojas verdes, mi abuelo sindicalista infatigable, moreno como es moreno el sur. Mi terno de graduación, lo lleva ahora mi tata muerto de cáncer, su terno de funeral, el de cierre y comienzo, el de encuentro y llanto, el de la sabia y eterna muerte, con la tela fría y brillante, negro como los ojos del segador, holgado sobre el cuerpo amado. Bueno, quedan 2 poemas y de lo que preparé. Y a veces también pasa que estando en otro país a los propios uno los pierde y los encuentra. Y este es un poema sobre ese tipo de momentos de estar en otro país, de ir viviendo en otro país. Pienso en ti, hermana mía, en los años que no pasé contigo, en que me fui joven a otro país y me costó saludar de lejos y demoré en crecer lo suficiente. ¿Cuándo dejaste de cantar las canciones de Ron y Jardín? ¿A qué edad pudiste pronunciar la R? ¿Cuándo fue el año en que ya no te pude levantar en brazos? ¿Cómo fue el primer día que volviste sola de la escuela? ¿Y los modales, las mañas? ¿Quién te las habrá enseñado? ¿Qué niño o niña te gustó por primera vez? ¿Te sonrojaste, le diste la mano? Hermana, ¿cuándo sintonizaste los animes que yo veía? ¿En qué momento aprendiste la sorna y el sarcasmo? ¿Cuándo fue que fuiste a tomar mis libros? ¿Alguna vez me extrañaste y no estaba mi risa? ¿Necesitaste una broma fácil o alguien que te defendiera o quien te recibiera en casa cuando nuestra madre trabajaba? Yo también, hermana mía, a mí también. Bueno, y el último poema tiene que ver con un detalle no menor, que es que no vengo de cualquier país, sino que vengo de Chile, y en Chile pasan cosas. Cosas que no siempre son alegres. Y esto refiere a eso, se llama Cielo Alto. Noches donde el tiempo te golpea ensamblado en hierro. Noticias que vienen tras la puerta. El día que nada duela, como si todo lo pasado fuera época de otros. Vi palabras terribles, depredadoras, llenas de miedo y privilegio, celebrando la muerte del que no supo de órdenes ni costumbres, sino de visiones como futuros, futuros como el calor de una marcha, donde todos los pasos tienen la voz y todas las voces se tocan las caras. Quiero llorar esta noche por todos los muertos, por todos los vivos, por los que hablan y los que callan. Quiero que me duele el cuerpo, las ideas y las palabras, como me duele mi origen, como me duele mi patria. Prendimos cielo alto y estrellado, y alzamos de una mano el vuelo, volamos de su anhelo liberado, ladramos el recuerdo al espanto, salimos soberanos y comicios, y corremos de cara al sol. Así marcan los sismógrafos, así nos duele tanto subterráneo. No quiero ver el tiempo entre rendijas como piedra caliente desbocado, pero encuentro en cada muerte un grito y en cada palabra un signo de pasado, pero en cada muerto hablan cadenas y sospechas,
camas eléctricas y helicópteros como ataúdes. Somos tantos grabando la escena, una primera línea, un canto alrededor, y aún así queda el ojo en la acera, colándose la pena en cada vértebra, entre la sangre de todas las calles, oliendo a tumba todo un país. Quiero llorar esta noche por todos los muertos, por todos los vivos, por los que hablan y los que callan. Quiero que me duele el cuerpo, las ideas y las palabras, como me duele mi origen, como me duele mi patria. Gracias. Gracias a ti, Samir. Buenas noches. Voy a hacer una lectura de Chiara Bottici, Manifiesto Anarcafeminista, antes de empezar con mi lectura. El ordenante principal de nuestras formas establecidas de pensar sobre política es el Estado, y la herramienta principal con que los estados controlan a la población en sus territorios es el control de las fronteras. Además, estamos tan acostumbradas a vivir en estados soberanos y a llevar pasaportes que solemos percibir la migración global de cuerpos como un problema. Sin embargo, deberíamos recordar que mientras que los estados soberanos son un fenómeno histórico relativamente reciente, pues la mayor parte de la humanidad ha vivido bajo otro tipo de estructuras políticas, los seres humanos han estado migrando a lo largo y ancho de la Tierra desde la aparición misma de los llamados Homo sapiens. Combinando el resultado de las investigaciones en biología, arqueología y lingüística comparada, disponemos hoy de numerosas pruebas que documentan un movimiento sin fin desde las migraciones incipientes del Homo hace unos 2 millones de años hasta la relativamente reciente, que todavía prehistóricas, migraciones de poblaciones como los polinesios orientales y los Thule Inuit. Así, el Homo sapiens es también un fémina, o mejor, un ens migrans, un ser migrante. De ahí la necesidad de una forma de feminismo dentro y fuera de las fronteras. Les leo un fragmento de un poema autobiográfico que me sentí muy aludida a los contemporáneos. Es un poema de 37 páginas, pero les leo solamente una partecita. Qué lindo disfraz. Mamá le ha puesto parches, muchos colores, en tan poco y con tanto. Una pequeña mujer maravilla ahora es payasa. Con poco y en mucho se le llenó la calabaza, la volvió a vaciar. El vacío es hermoso, centrífugo. La payasita pidió dulces por la calle, pero no le hacía falta. Tuve 8 años y quise recorrer mi paraíso, cambiar de máscara. Nací extranjera en la casa del no mago, escudriñé cada rincón. Por delante, por detrás, le di revés 3 veces, en cada bolsillo, en cada maleta, algún indicio de inmigración, una pluma de la bandada de aves, entonces me exilié en mis versos. Un diario prosalir a la escaramuza del amor, nuevo código nacional de tránsito, prohibido estacionar tu deseo entre mis nalgas. Susana, van 2 primos, ética para amador, juegos para entretenerse en los viajes. Ambrosio hará con sus manos el baúl de tu herencia. Cuando diga que solo te quedarán los libros y veas en el patio una biblioteca, dile adiós a tu casa. Manual de juegos para jóvenes y no tan jóvenes, poemas de otros. Mario Benedetti, por ser mucho, era poco, qué poco mucho Benedetti. Rubén Darío, Los Trovadores, El Indio Rómulo, El Seminarista de los Ojos Negros y el cine proyectado en todas partes. El bicho molesto que nadie mata. Mi niño Dios, justo a tiempo, recibí tu último regalo. ¿Qué le diste al adolescente? ¿Me compraste acciones en la bolsa? Pobre dueña de una gota de hidroeléctrica, tiene un Dios bursátil. A nada le tuvo miedo mientras hubo techo, apagó las luces, cerró los grifos. No te pasó nunca como a Platt, a ti te quisieron siempre.
mientras no quisieras volar. 66 a la noche, harás rendir los pesos y los pulsos, te encargarás de tu hermanita, te ahorrarás el llanto y a los 27 cobrará los dividendos. Ella, que no solloce si canto lejos. Y ahora les voy a compartir poemas de un libro inédito que se llama Niños Momia. Sumergida. Sumergida en la montaña, veo al oeste el sueño eterno del imperio. Piedras, hielo, un rayo en la noche, soledad de risco. El mismo destino que quisieron evitar con mi descanso. Fue mi ruego de ebria tiritante. No descendieron los dioses, pero viajé hasta sus pensamientos. Soñaré para siempre un imperio para todos los niños momia, uno de abrigo entre la montaña, donde el sol bese nuestras risas. Y con el perdón de Liliana si pronuncio mal algunas palabras. Collage momificado. Cuifi, mulequer que fui, cuifi. Dos niños pelean por mendigar en una tienda. El niño sucio pide monedas en la calle. La paloma muerta en el andén es auxiliada. Una nena descalza, amamantada en la estación del tren. Es una muñeca de cuerda. Pide dinero para ser amamantada de nuevo. Un paraguas roto se oxida mientras me espera. La niña que escribe para purgar el silencio es esta anciana que llora bajo mi cama. No quiere hacer ruido en la casa porque su vecino no puede llorar los muertos del ferrocarril. Ni la pobreza para los de su sangre. Paquetes de droga en las canoas de indígenas sobre la sangre del Amazonas, de mestizos, balas en la espalda de un güeñi. En las islas fosilizadas del Paraná, niños juegan a perforarse, un tercero a esconderlos con el colchón que sacaron de la basura, se tiran la suciedad de la vereda, se sepultan tras la espuma del abandono. Paisaje ignorado, Manque cruza el continente. Hay soles que no se tapan con una bandera. Hace falta un collage. Gracias. Ahora vuelven y nos podemos marchar. Muchas gracias a Che, todos muchas por gracias. quedarse y escucharnos. Y bueno, ahora vamos a seguir con poesía. Pero ahora la idea es hacer un espacio de conversatorio entre dos organizaciones, Identidad Marrón y el Bloque de Trabajadores Migrantes. Los invito a Chana y a Irving a acercarse. Porque bueno, la poesía se escribe en ciertas condiciones materiales que, como bien escuchamos recién, son historias de migración, que es concretamente dónde vivimos, cómo escribimos, de qué trabajamos. Y bueno, el trabajo de estas dos organizaciones está abocada actualmente a eso. Y bueno, la idea es hacer una charla. Hola, ¿cómo están? Bueno, por un lado estamos con Chana Mamani, que es aymara migrante, dos espíritus, poeta, docente e investigadora, especialista en estudios migratorios, indígenas y de género, y es activista antirracista del colectivo de Identidad Marrón. Estamos también con Irving Moncada, quien nació en Colombia en 1987, es militante y disidente sexual no binaria, integrante del Bloque de Trabajadores Migrantes, defensor de los derechos humanos, y estudiante de la especialización en Economía Social y Solidaria en la Universidad de Quilmes.
Bueno, y un poco yo ahora me voy a bajar, así conversan ustedes, pero un poco la propuesta es cuáles son los vínculos entre el trabajo y la lucha de ambas organizaciones, digamos, entre el antirracismo y la lucha por los derechos de los trabajadores migrantes, si creen que, o sea, si se han cruzado en territorios comunes, cuáles son los problemas y las campañas que están hoy por hoy llevando a cabo. Y también porque sé que ambos son escritores y ambas organizaciones tienen mucho anclaje en la producción cultural. Preguntarles también por eso, si la producción cultural, si las intervenciones estéticas en los territorios amplían un poco la lucha de los dos colectivos y si es parte de la tarea militante y qué ha sucedido en esas experiencias. Esa es un poco la propuesta para la charla. Cualquier cosa igual, acá estoy. Bueno, primero que todo agradecerles la invitación de parte también, bueno, del resto de personas que hacemos parte de este espacio de organización del bloque de trabajadores migrantes. Y bueno, creo que para arrancar un poco la conversación y la pregunta también de espacios de encuentro, de la lucha antirracista que hacemos como organizaciones, sí, evidentemente hay un reconocimiento hacia el colectivo de Identidad Marrón como un actor o como actores, ¿no?, claves también en esta lucha que tenemos antirracista y que ha iniciado también a nutrir el trabajo organizativo que hacemos como bloque de trabajadores migrantes en múltiples aspectos. De entrada, precisamente, entra a nutrir debates del cómo hacemos también, por ejemplo, tareas comunicativas que puedan llegar a ser reflexivas, pero también que puedan llegar a ser cercanas a las comunidades, a las poblaciones, a la migrantada, como diría un poco en los términos que planteamos nosotros también, el reapropiarnos también el lenguaje y el comenzar a hacer una lucha también desde las comunicaciones. Creo que desde el colectivo de Identidad Marrón hay una serie de producciones también artísticas, de poesía, de trabajos también que reivindican el reconocimiento también desde las artes con otras herramientas como una estrategia también dentro de una batalla cultural que tenemos que tener vigente como organizaciones sociales, como organizaciones políticas que están en una lucha que es constante, que es necesaria y que hoy en una Argentina que dice ser blanca, niega un montón de movimientos, de construcciones también que hemos tenido históricas y dentro de eso hacemos también una lectura como organización, como bloque de esos trabajos y son bienvenidos y ya como organización, bueno, en lo personal sí aclaro que no soy una persona que produce textos tan solo, sino que está más en la producción más dentro de lo que podemos llamar la misma acción política del poder comenzar a organizarnos como trabajadores de las artes, como trabajador también del mismo espacio en el que pertenezco, ¿no? Pero bueno, un poco para arrancar eso y ahí le cedo un poco la palabra a Chana para ir nutriendo esta conversación. Okay. Bueno, gracias. Un diálogo. Ay, ahí nos saludó Bebé. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a Melina. Bueno, también a quienes están presentes aquí. Un poco también pensaba en esto de cómo hacemos estos cruces entre el racismo y las migraciones, ¿no? Y teniendo en cuenta la construcción de Argentina, bajo esos procesos migratorios, bajo esto que desde lo que también venimos visibilizando como una acción política. Perdón, pero antes me quedé pensando un poco también
les compas que estaban acá manifestando un poco la poesía, que es un acto político muy importante que hace que se puedan construir muchas voces, muchas expresiones, mucho dolor, digo, esto de atravesar un poco el dolor o la herida colonial de Anzaldúa, que siempre la traemos, que es necesario traerla. Y que eso hace también que muchas de las personas que están dentro del espacio, que es Identidad Marrón, que algunas están por acá y otras están por allá, vienen con, y venimos, digo, con esta conexión, intención de visibilizar la existencia del racismo, pero a su vez también hacer como acciones, ¿no? Cómo hacemos estas acciones, en este caso, que son las migraciones y el racismo, ¿no? Cómo en el país se ha racializado a las personas, se racializa a migrantes. Digo, migrantes, ¿qué tipo de migrantes, no? Que es una de las preguntas que siempre nos hacemos a nivel, ya esto es global, ¿no? Que estos discursos, las narrativas que existen en relación a discursos de odio, que en general a veces aparecen en coyunturas lamentables en cada contexto, bueno, tienen una corporalidad y en este caso, en el contexto y en el lugar donde estamos, tiene como esta entidad que es lo marrón, ¿no? Que es como esta idea de reunificar, digo esa palabra que me parece también interesante, en una corporalidad que tiene ascendencia indígena en este caso, ¿no? Como a través del tiempo y de los años, aquellos y aquellas que son argentines, hasta el día de hoy, digo, pensando en esas generaciones futuras, son vistas como extranjeros o extranjeras y cómo también se ha racializado a quienes han nacido aquí. Y por el otro lado, obviamente, también pensando en esto, ¿no? De la racialización hacia migrantes con determinados rostros, determinados apellidos, determinadas corporalidades, que eso hace que justamente nos hagamos la pregunta del por qué. ¿Por qué se construye esto? ¿Bajo qué lógica está, no? ¿Por qué a determinados cuerpos sí, cuerpos que importan sí, cuerpos que importan no? Que eso es algo muy reiterativo, hecho de manifiesto, pero que es necesario traerlo porque estamos en una ciudad donde nos movilizamos muchos, y sobre todo también pensando a nivel federal, ¿no? En esta cuestión de pensar cómo se dieron los procesos migratorios y cómo también hay una negación a esas raíces indígenas que está dentro de toda esta construcción de este Estado-nación argentina. Te cedo, porque si no podemos estar haciendo el monólogo acá también. No, me parece súper importante lo que mencionas, y es que, bueno, gran parte de la razón de que somos es precisamente porque pasan un montón de cosas en el territorio y pasan un montón de violaciones de nuestros derechos como personas racializadas, en su mayoría como migrantes racializadas, que hemos tenido la necesidad de organizarnos para denunciar precisamente pues los atropellos, la violencia institucional, la carencia de políticas públicas que den cumplimiento realmente a lo que el marco legal supuestamente, en este caso el Estado argentino, debería responder precisamente como una manera de reconocer a la migración, no desde un enfoque de seguridad, no desde un enfoque de estigmatización, no desde un enfoque de seguridad, y frente a a discursos también que a diario nos lastiman, ¿no? Que a diario nos estereotipan simplemente por categorizar ciudadanías que tienen ciertos bases racistas simplemente, y por, como vos decías, hay un reconocimiento de ciertas migraciones, o como decimos también un poco, y hay una mirada hacia Europa de la migración, hay un reconocimiento de ciertas migraciones muy hacia acá, pero no hay de que se vivieron, y que también decimos hay que reconocerlas, pero hay que complejizar la migración precisamente para poder responder a las necesidades de cómo se está transformando ese territorio
que nosotros también concebimos como nuestro, ¿no? Dejamos territorios, hacemos parte todavía de esos territorios que hemos dejado porque los llevamos en nuestra historia, los llevamos en nuestra gastronomía, los llevamos como algo que alimenta esa historia que somos cada uno como sujetos políticos, como sujetos sociales, como sujetos culturales, y que eso ha hermanado en parte el encuentro, ¿no? con mis compañeros, que también cada uno ha tenido sus recorridos, sus experiencias, y que hemos afortunadamente hermanado esos trabajos, esos esfuerzos, quienes tengan la capacidad de transmitirlos desde diversas maneras, pues los hemos hecho, ¿no? Los hemos hermanado para poder dar respuesta, para poder también comenzar a no seguir silenciando un montón de vulneraciones y problemáticas que muchas veces el tiempo y las formas que se han construido contemporáneamente no nos dan un tiempo para poder reflexionarlas, ¿no? Totalmente. Y esto estamos haciendo toda una cuestión de ciudadanías también, que son importantes. Pero pensaba también en esto, ¿no? En esto que está bien, hay racismo a ciertos cuerpos que no. Y por otro lado también hay esa acción, ¿no? O sea, hay una de las cuestiones que también decimos que el antirracismo es acción, y cómo hacemos, ¿no? Que son una de las preguntas que tal vez hoy o hace un tiempo también nos venimos planteando en esto de haber podido, me estoy acordando, atravesar, me acuerdo de los 90, digo, antes de la ley de migraciones, que eso también hay que mencionarlo, las leyes por ahí dentro de lo que es el contexto argentino son bastante vanguardistas, digo, teníamos una ley de migraciones que se llamaba la ley de Videla antes de 2003, donde vinculaba, porque no todo es por casualidad, ¿no? Siempre están algunas políticas que focalizan, enfatizan en relación a vincular, migrante con delito, y hasta antes del 2003 teníamos esta ley Videla, y obviamente después del 2003, que fue toda una construcción, porque estamos pensando 2023, está esta ley, están otras formas también de legislaciones que hicieron que hasta el día de hoy igual tengamos que seguir repitiendo que migrar es un derecho, migrar es humano, pero que sin embargo es esa irrupción, esa de organizaciones sociales, digo, muchísimas de mujeres migrantes que hicieron posible que también haya una viabilidad en el 2003 bajo esta ley, donde cambia un paradigma, ¿no? Donde efectivamente ahí lo que sucedía antes era muy terrible en términos de persecución, de denuncia, que son efectos que tal vez aún quedan en esto de las narrativas y ciertos discursos por momentos, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces también las preguntas en espacios que teníamos era en relación a, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos en las escuelas? ¿Qué hacemos en la universidad? ¿Qué hacemos en el barrio? Y un poco estaba esto del discurso de la xenofobia, ¿no? De cómo también una nacionalidad, que eso es algo que nos tiene que trastocar a todos en relación a que cómo se construyen las nacionalidades como insultos, como agresiones racistas y xenófobas. Porque en definitiva, personas buenas y malas hay en todo el mundo, personas con sus acciones están, pero el punto más crítico y en el que donde pensamos en esto del cruce, de hacer acciones antirracistas, también tiene que ver con esto, porque es también pensando un poco en generaciones, en niñeces, en juventudes, de cómo también existe esto en nuestros discursos, ¿no? Una nacionalidad que lo podemos encontrar en cánticos, digo, me estoy acordando, porque creo que fue esta semana, cuestiones de fútbol, que pasó en Europa, pero también pasó acá, en relación a cánticos populares, hinchadas de fútbol, y cómo a lo largo de los años sigue existiendo esto, que si bien hay ciertas medidas, pero de todas maneras esto es lo que crea también el imaginario colectivo, los discursos que existen, donde las nacionalidades terminan siendo
termina, cargándose y construyéndose bajo agresiones racistas y xenófobas y cómo todo eso también se reproduce. Y en general, bueno, siempre hay como un top 5, que siempre esto lo decimos porque el antirracismo también tiene un poco de humor, ¿no? Que siempre hay como 5 nacionalidades ahí, en el top 1, top 2. Claro, decir, bueno, la nacionalidad más investigada por las universidades, adivinen. Después, la nacionalidad más insultada, digo, pensando también en esto, ¿no? Bueno, a ver quién gana a quién. Pero obviamente que siempre hay una que nosotras decimos un poco en esto de la estrategia del humor, ¿no? Que es algo que lo tenemos presente, porque bueno, nos reímos siempre y cuando hay que reírse. Obviamente que ese también es una ruptura en relación a esto que también mencionabas con anterioridad, la visibilidad y el estar tiene que ver con un poco romper con esa estructura de lo víctima, de la victimización hacia lo que efectivamente sucede, que es algo real. O sea, es algo que a las compañeras, digo, pensando también en territorios de ollas populares y demás, no le vamos a preguntar, ¿usted sufre o no? Porque efectivamente lo sabe muy bien. El punto tal vez está en, bueno, empezar a pensar determinadas acciones y por eso traía lo del humor, porque es algo que nos ha pasado y es algo que lo tenemos muy presente, ¿no? Pero pensando también, ¿no? Como en estas acciones antirracistas y acciones que tengan que ver con, o sea, no sé si transformar, pero de alguna manera un poco lo que existe en relación a esto, ¿no? Como lo que decía recién, viste, del discurso en las canchas, lo popular, que también venimos de sectores populares. Digo, hay algo también en ese sentido que lo tenemos muy presente. Sí, total. O sea, de hecho, bueno, en lo personal también como persona racializada, no sé con qué nacionalidad me ha ido peor, por decirlo así. A ver, quiero saber. ¿No? Pero bueno, es algo que alimenta también como el tener que organizarnos. De hecho, es la respuesta precisamente a un accionar del gobierno de Mauricio Macri en el año 2017 a través de la emisión del DNU 70, que como un acto precisamente de accionar ante un decreto que estigmatizaba a la migración, que aún cargaba con más retrocesos hacia la migración en Argentina. Nos conformamos como bloque de trabajadores migrantes, ¿no? Como una respuesta de una serie de colectivos que habitábamos prácticamente lo que es Cava y el Gran Buenos Aires, y comenzamos a responder a través del paro migrante que organizó, el primer paro migrante que se dio en Argentina, a través de problematizar también, y que duramos en ese recorrido para que se diera precisamente la derogación de ese DNU que estigmatizó y que apartó de derechos a un montón de migrantes mientras que tuvo vigencia, ¿no? Y de ahí comenzamos también a replantearnos la necesidad de crecer realmente como organización, y de crecer no en números ni en la visión capitalista que tenemos que hacer una organización que realmente la representación que tenga sea como la cantidad de integrantes, sino una respuesta contundente, una respuesta que sea parte de la participación, o que trate de encontrar la participación de la población migrante en Argentina, específicamente en lo que es Cava y el Gran Buenos Aires, que es donde tenemos presencia, y comenzar a generar acciones que nos da la participación que llegamos a tener, ¿no? Con la dimensión que tenemos en el territorio, de poder acercarnos a esas poblaciones, de poder habilitarles a través de las diferentes comisiones de trabajo político y organizativo que tenemos, a través de las consultorías migrantes, en el acceso precisamente a algo que no hace el Estado, y es precisamente tomarse el tiempo de poder entender la complejidad de la regularización de las personas, el poder también acceder a un documento o acceder a una identidad también, porque muchas vienen también cargando procesos desde sus primeros movimientos migratorios,
y comenzamos también a responder a través de brigadas antiimperialistas, antirracistas, donde comenzamos a llevarle a las comunidades una reflexión sobre los discursos de odio que precisamente están en escena, como en escenarios actuales, como en escenarios electorales, donde vemos diferentes candidatos, donde se aprovechan de esos contextos simplemente para emitir comentarios de odio, donde realmente terminan en la sociedad en la que estamos convertidos en acciones directas de violencia a muchas personas que tenemos hoy en nuestros espacios, ¿no? en nuestras realidades. La violencia es algo constante, la violencia hacia las personas racializadas o hacia las personas realmente que la sociedad las lee racializadamente, es algo que muchas veces se oculta, ¿no? Que muchas veces se disimula y que muchas veces se trata de simplemente entregar en un informe ciertas responsabilidades que los estados deben cumplir, y con eso mitigamos, pero nuestro trabajo es llevar con la gente y entender esas problemáticas, y que de alguna manera quede una semilla para que a través de ese encuentro puedan seguir organizándose, ya sean en otras experiencias, pero también poder organizar una respuesta, ya sea como bloque o directamente en el territorio donde habitan, para poder comenzar a transformar esas sociedades, porque yo creo que el primer espacio, o al menos como integrante del bloque de trabajadores migrantes, él fue el poder dar el paso de reconocer realmente que estamos acá, que somos migrantes, que tenemos un montón de lecturas sobre nosotros y que somos sujetos políticos que debemos transformarlas, y no simplemente nos vamos a quedar en una posición de víctimas, que muchas veces es la única posición que desde el Estado o de ciertos actores de derechos humanos, pues les es conveniente tenerlos, sin una construcción más subjetiva frente a cómo nos pensamos, nuestras experiencias de migración, pero también cómo nos pensamos como sujetos políticos, y que cómo reconocemos esas experiencias dentro de nuestro accionar. Totalmente. Bueno, y acabas de decir algo muy importante, que es sujeto político, que eso es lo más interesante, digo, de esta construcción del sujeto migrante, de pensarnos en esto, ¿no? En acciones posibles y en representatividad. Es que es otra de las palabras que me parecen muy demandadas, digo, también dentro de diferentes movimientos, digo, antirracistas o feministas, o transfeministas, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, y enlazando un poco dónde no estamos o en qué lugar aparecemos, ¿no? Que son preguntas muy sencillas, pero que tienen que ver un poco con la representatividad, el hecho de hacer una accionar política, al igual que la poesía, que siempre la reivindico, me parece muy bella, que es una acción que hace revoluciones posibles. También el accionar político es estar en este lado o en el otro lado, digo, pensando también en cuestiones más políticas del derecho, que no solamente sea el sufragio activo, sino el pasivo, que es una de las deudas pendientes que tiene en términos políticos, que es necesario porque, bueno, de alguna manera es paradójico, ¿no? Argentina está construida bajo procesos migratorios a lo largo de la historia, y también hay una cuestión que venimos a traer, digo, en relación a la negación e invisibilización de las migraciones como procesos de naciones y comunidades indígenas, que hay ahí, ¿no? Y nuestras compañeras hermanas negras o afro, pero que es algo muy como para pensarnos en futuro, que siempre es algo que lo tenemos un poco en cuenta, pero también me parece que es como esto, que empezar a plantear y hacer estas acciones e invitar, obviamente, ya que estamos acá con querides que están aquí presentes, a que a cada espacio, como ha estado el bloque de trabajadores migrantes, hoy en día Marrón, u otros espacios, a poder hacer enlaces, hacer acciones, a preguntar qué se puede hacer, ¿no? Acciones antirracistas, porque bueno, todas vivimos con alguna persona
que es o haya sido migrante, ¿no? Que eso ya lo vamos, en cada autoconstrucción seguramente debe estar, pero pensando también, ¿no?, que se puede hacer la micropolítica entre nosotros, que eso es algo que nos va a costar, es un desafío, pero me quedo con eso porque es algo muy difícil hacerlo, pero no es imposible, ¿no? Empezar a hacer estas como microcomunidades, micropolíticas, y que se pueda hacer acciones antirracistas como aliados o conformando en este abrazo político de amor marrón y bueno. Total, o sea, creo que el construir redes es necesario, el reconocernos y de hecho otra acción que hemos llevado a cabo es abrir la primera casa autogestionada migrante en Cava, Puriguasi, la Casa del Viajero, donde habita o damos un espacio para que habiten o se encuentren las diversas expresiones artísticas, culturales y trabajos también de trabajadores y trabajadoras migrantes presentes hoy en Argentina y que muchas veces no han sentido tampoco como suyos algunos espacios para poder comenzar a ese recorrido o demostrar un trabajo o también unir también esos trabajos con la lucha política que tenemos las personas migrantes, con la lucha antirracista, y que es hermoso también el poder dar una apertura, ¿no?, a un lugar que más allá de un local, más allá de una casa o más allá del nombre que le demos, es un lugar de encuentro y es un lugar precisamente que habilita respuestas antiimperialistas nacidas desde la gente, ¿no?, nacida desde el encuentro y desde la reflexión, y que no son una bajada de línea que nosotros como organización queremos simplemente dar un catálogo de cómo es la organización de la lucha migrante, ¿no? Eso es un aprendizaje que a diario en lo personal pues se nutre en el día a día cuando nos encontramos como compañeros del bloque en ese espacio que, no sé, en un momento al inicio era como un objetivo, una necesidad, porque veíamos que las personas se nos hacía más difícil el encontrarles, ¿no? Ahora es el habitar una casa, el tener una casa donde podamos mínimamente tomarnos un cafecito o llevarles una muestra gastronómica o llevarles un trabajo de literatura migrante o llevarles una serie de talleres, y el reconocer diversas formas de trabajo y también darles un lugar para que muestren sus trabajos, pues nos ha enseñado a nosotros también a cómo alimentar nuestra acción como organización, ¿no? Y también quería comentar algo antes de que nos extendamos un poquito más. Como organización, pues es algo fundamental el poder, por ejemplo, como encontrarnos con colectivos como Identidad Marrón. Hace unas semanas estuvimos justo con un compañero de Identidad Marrón pensándonos las estrategias de comunicación, aprendiendo precisamente de otras experiencias como Bolivia TV, como Telecisa y con Identidad Marrón, precisamente porque vemos la necesidad de construir redes y articular con espacios que vengan activando. Articulamos de hecho ya de por sí con organizaciones barriales, con organizaciones también políticas o organizaciones de derechos humanos y colectivos migrantes. Hemos agenciado o iniciado de alguna manera acciones como la Agenda Migrante 2023, que en este momento está por publicarse y que está justamente uniendo las luchas de la población migrante en Argentina, generando una guía de cómo hacer incidencia política y de cómo comenzar a encontrarnos también más de manera federal, ya saliéndonos un poco de capital federal, y comenzar a problematizar lo que vos decías, que hoy, por ejemplo, el voto migrante es una deuda todavía que no hay respuesta y que nos sigue de alguna manera
disminuyendo en la participación, ¿no? Como ciudadanos, que nos sigue dejando de lado en qué es el proyecto de país que queremos. De hecho, cuando se nos dice que es un país para argentinas y para argentinos, pues siempre en lo personal he dicho, pero bueno, estamos acá y hacemos parte de acá, y también tendremos que estar como en ese ejercicio reflexivo de cuál es el proyecto de país. Pero si ni siquiera tenemos el acceso a esto, pues se nos hace una barrera muy complicada, ¿no? Se nos hace una barrera como bastante negadora y contradictoria, porque hay un marco legal como la Ley de Migraciones que, si bien es muy avanzado en materia de derechos humanos a nivel mundial, pues en la práctica la Dirección Nacional de Migraciones, como dicen acá, se manda un montón de cagadas. Pero, y quería finalizar un poco con una reflexión del pueblo Nasa, que es una comunidad indígena colombiana. Y nada, si me da un segundito. La palabra sin acción es vacía. La acción sin palabra es ciega. La palabra y la acción fuera del espíritu de la comunidad son la muerte. Muchas gracias. Bueno, me parece un gran pie esa última frase para dar inicio y cierre al último bloque de poesía. Muchas gracias. Y bueno, les invito a que sigan y a que se comprometan también en el trabajo de ambas organizaciones, que tiene mucho que ver también con la literatura. La vez pasada la escuchamos a Rebe leyendo el manifiesto de Marrones Escriben, y el bloque hace también talleres de literatura y migración, así que bueno, es parte un poco de la misma lucha. Así que bueno, muchas gracias. La seguiré escuchando un montón, pero... Bueno, y ahora vamos a escuchar a dos poetas. Primero a Brune Comas, que es artista, performer e investigadora de Paraguay, residente en Buenos Aires. A través del proyecto Vena Rota desarrolla trabajos individuales y colectivos sobre el cuerpo, el territorio y los afectos desde una perspectiva crítica y disidente. Fue perseguido político en su país por una performance y desde entonces genera activaciones por la libertad de expresión y la no discriminación. Ganó el SIDA Award 2001, entre otros reconocimientos, y realiza cortometrajes, podcast y performance. También le invito a Marta Mega, que nació en Ciudad de México en 1991, es escritora, performer también, y directora de escena Argenmex. Es autora de los libros de poemas Vergüenza y Casa de Citas, y divide su tiempo entre la Ciudad de México y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, nos escuchamos. Bueno, muchas gracias por estar aquí compartiendo este momento con nosotros. Y bueno, voy a tirarme nomás ya al agua, porque para eso vine. ¿Cuándo llegó a Buenos Aires la primera chipa? Aquí, a esta ciudad multicultural, multiétnica, cosmopolita, a este crisol de culturas, como le dicen. ¿Acaso bajó también de los barcos? Entre italianos, rusos, españoles, etcétera. ¿O habrá venido entre canastos con Juan de Garay y los primeros pobladores guaraníes y coloniales? En 1580, mucho antes de los barcos que nos enseñan en las universidades. Pues sí, poblada por guaraníes antes y después de ser Buenos Aires, este territorio sigue masticando chipa pensando que cayó del cielo. Ese era el maná. Me imagino habrá venido bajando con el río Paraguay y desembocando en La Plata, sobre la lengua de una boca abierta del continente. Estos edificios que se alzan a nuestros lados, casi seguro fueron hechos con manos de comedores de chipa.
Y hoy el carnicero, la lavandera, la persona a la que le confías el cuidado de tus niñes, de los padres ancianes, como murmullos en esta ciudad que no cuenta con orgullo su origen, siguen emocionándose desde las tripas con el aroma de una chipa caliente. ¿Será parte de existir este andar callado que sostiene con sudor la ilusión ajena? Se suele decir que cuando migran desde Paraguay a Buenos Aires, las personas rápidamente se les pega el acento local. El castellano también es un privilegio. Lo es desde hace 500 años hasta hoy. Bueno, no es coincidencia. La tierra de la Chipa, a la que le dicen sentenciadamente la isla rodeada de tierra, es en verdad un bosque húmedo en pleno genocidio silencioso. Un bosque saqueado que tiene en sus marañas y malezas la fuerza de los fantasmas que todo el continente prefiere ignorar. Todo un redondo de masa dura con un agujero en el centro. Me refiero a la chipa, no al hoyo del que proviene. Ese hoyo que parece tragarse la fuerza de su gente, un dolor en guaraní, una boca hambrienta que pide y no le dan. Muchas de esas bocas se escaparon hacia aquí. Hay un hilo imaginario que conecta nuestro cuerpo al territorio del que venimos. Un hilo que puede verse como una humeante fragancia, el recuerdo de un sabor. Un puente hacia la nostalgia hecho de maíz, queso y almidón. Cuando se acabe la chipa en Buenos Aires, ¿qué se acabará? Bueno, esta lectura es parte de un cortometraje que se llama Noti Espías. Nosotros, suelo trabajar con otros artistas de Paraguay, brasiguayos, siempre más así, gente fronteriza, ¿verdad? Bueno, esto lo hicimos con Amies y es un manifiesto que se lee desde Asunción. ¿Qué nos queda en un terrible territorio como este para poder sobrevivir? Quizá pueda resultar convertirnos en espías de un nuevo desorden mundial secreto que trama de manera subterránea, subcutánea, una revolución molecular. Espías, porque en esta normalidad neoliberal nos están privando de los verdaderos goces. Nos han enseñado a competir, a odiarnos y diferenciarnos, pero todavía no aprendimos a tratarnos con amor. Ni a las otras personas, ni a la naturaleza, ni a nosotras mismas. Espías, porque tenemos una misión secreta: gozar más allá de lo que el entorno represivo nos permita. Romper los moldes, las estructuras, las formas que hacen que en Asunción, Paraguay, donde vayamos encontremos sufrimiento. No somos una isla. Somos un bosque húmedo de ríos, frutos y fuerzas naturales. Retomemos las fuerzas demoníacas que nos arrebataron. Están ahí, dentro de nosotras, hirviendo, esperando salir. Ante el inminente fin del mundo, ¿te sumarías a ser un espía más en contra de este sistema asesino? Bueno, y voy a terminar con unas dos cositas más. Este también es como un manifiesto. Y dice: somos el nuevo desorden mundial. Nuestro objetivo es promover la agenda que permita la educación inclusiva de infantes, la libre elección de las mujeres y gestantes sobre sus cuerpos, la disminución de la población global a través de componer otras vinculaciones sensibles de convivencia. Tal como lo sospecharon, manejamos una agenda terrorista, hacker, que inevitablemente llevará a nuestras sociedades a la transformación. No existe constitución nacional que pueda frenar esto. Ni Biblia, ni religión, ni tradición que pueda frenar esto.
no pedimos permiso, embrujamos, cautivamos. Nuestra operativa es suave, como un aroma encantado. Permea en todos los cuerpos, permea en el deseo, permea en los más ocultos secretos clandestinos de tu interior. Ser humano es ser frágil. Vivís aquí y ahora. El hilo de vida que sostiene todo tu organismo puede romperse en cualquier momento. Bueno, y ahora un momento psicomágico. Pero bueno, les cuento que mi abuelo es un ribereño, fue un ribereño, ¿verdad? Que toda su vida soñó con ser poeta, con poder lanzar un libro. Y lamentablemente, porque bueno, hay cosas también lindas, como que tuvo una familia, como que somos todos amorosos dentro de todo lo que podemos, ¿verdad? Pero no tuvo esa posibilidad en su territorio. Entonces hoy, y a propósito del guaraní también que estuve mencionando en el escrito, quería compartirles una canción que era muy especial para él, que él compuso, música y letra. Y lo voy a canturrear así despacito, ¿verdad? Es súper cortito, pero para que escuchen también, trata de encontrarse con una flor en el camino y maravillarse con eso, y mirar el patio, mirar la casa, mirar cómo el agua corre al lado del patio, y cómo estando con la persona que él ama, en su casa ya está completo. Y siento que esa es una gran parte de nuestra herida, digamos, como territorio, es no tener acceso a la casa o a la tierra, ¿verdad? Entonces por eso quería cerrar así con un brochecito más cursi. Bueno, para mi abuelito Nadal. Dice: Tapui moroti, tape mi ukere, hoy me areko. Huacuaburei, rosa moroti pe oya jupaite. Usati suru rora kuihuabe, hoy me opupu. Yaya juhawa, moi koi veo yo pereka aruputu. Yareko paite ma, yandero gamime, halein pora beba. Dereimei pupe, mocoin coin misha, yaiconeo yo apere, bora juaputepe, llama no me ve. Bueno, muchas gracias. Yo voy a leer un poema que tiene unas palabras en guaraní también, para seguir con el hilo. Yo llegué a Argentina, mi mamá es argentina y mi mamá viajó a México exiliada, es asilada política. Durante la dictadura tuvo que huir primero a Bolivia y luego a México y no volvió, nunca más. Volvió nada más a enterrar a mi abuela y se regresó a México, ¿no? Yo nací en México y crecí allá toda la vida y apenas hace 3 años me vine para acá, así que hice como el trayecto contrario. Y cuando llegué a Argentina estaba urgida de conectar con lo que fuera de este territorio, que no tuviera ínfulas europeas o europeizantes ni de blanquitud, y fue muy difícil encontrarlo. Lo que me encontré es que empecé a convivir casi todas las semanas con personas que hablaban guaraní y investigando un poco descubrí que 1 millón de personas en Cava hablan guaraní y sin embargo todo el mundo estaba aprendiendo italiano, ¿no? Así que estoy estudiando guaraní desde hace 1 año y escribí este poema, que es un poema erótico de terror que tiene unas palabras en guaraní. Si las pronuncio un poco mal, me corriges. Se llama Nísperos. Dice: primera manifestación. De las sábanas húmedas brotaron larvas. Entrabas en mí y era como si estuvieras escapando de la prisión de máxima donde te tuvo el gobierno. Y era como si yo entrara también, una espeleóloga de mí misma. Y era como si nos conociéramos desde la prisión. ¿Por qué me haces así? ¿Así cómo? Así como si nos conociéramos de una vida alambrada. Al terminar te mostré una foto de hace 1 siglo.
Me reconociste en la mujer del retrato, como si yo fuera tu tatarabuela, como si nunca hubiéramos compartido el tiempo, pero sí la sangre. Una sola vez se advierte, no toques nada cuando viajes en el tiempo, pero con la foto en la mano abriste la boca y me dijiste, esta es la lengua que te espera. Segunda manifestación. Sobre la banca de madera aparecieron 2 frutos color ámbar. El árbol mutilado consiguió, ya muerto, parir 2 cascabeles, 2 chorreantes de jugo translúcido. Retoñó de pura envidia, yo había llenado la pieza de plantas de resolana para cuando no llegue más la luz del sol. Esta flor, por ejemplo, te instruí, se llama corazón púrpura, pero también le dicen, esa vez no quisiste penetrarme, amor de hombre, carne de perro, niña en barco. 2 frutos sacaste de entre los pliegues de los labios. Me di de comer los nísperos jugosos. La dulzura de la fruta solo existe en el momento en que se encuentra con mi lengua. Allí, solo un momento, sentí el cartílago de tus dedos, mi mordida lista para escindir, desgarrar, que en guaraní se dice omondoró, omondurú. Dentro, algo de ti entró súbitamente en remisión. Tercera y última manifestación. Las larvas se tornaron plaga de moscas panteoneras. Digo nde y escupo una piedrecita con ayuda de la lengua. A esta edad la caliza se me desgaja. Entre zumbidos volví a escuchar mi canción favorita de la infancia y al fin acepté que todas mis begonias están muertas. Tiene que quedar algo de ti no muy lejos de este descampado. Un poema comparte el nivel de veracidad de los sueños y yo en sueños muero constantemente. A veces incluso me encuentro contigo. Eyacular se dice mombá, desasosiego es tuguijó, moretón tuguinoó. Masturbar se dice yapiró, pero se usa como insulto. Datopomoai peahuapú nendivé. Contigo no encontraré la paz. Gracias. Bueno, voy a leer un poema que tiene que ver con mi libro favorito, que es Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Se llama Sobre la puerta del matadero había un número inmenso, era el número 5. Despiertas gritando en otras lenguas, aunque tu madre te dio de mamar hebreo, tu padre te golpeó en tzotzil, tus secretos los guardaste en árabe. Acá hay otros que dicen que se llaman arios, mexicanos, tutsis, israelíes y que lamentablemente no eres parte de ellos, brother perdido de Babel. Sabrás qué responder si alguien te pregunta, ¿cuál es la cosa más dulce en la vida? Aunque eso no sea algo que a alguien de este mundo se le ocurra preguntar, pero si alguien, por decir algo de Tralfamador, te pregunta cuál es la cosa más dulce, ¿qué dirías? Creo que deberán inventar mejores mentiras o tendrán que continuar sin nosotras. Que nos cuenten otra historia con H mayúscula para que tomemos fuerza y nos arrastremos como los desafortunados mamíferos que somos hasta un bosque lejos de las llamas, un bosque hecho de todos los bosques. Que cuenten una historia sobre viajar a otros planetas. Vámonos al ardiente Dresden, que es como una luna ardiente, o al silbante Acteal. Vámonos a mirar las estrellas o lo que sea que surca el cielo en Gaza. Que sea la noche del 13 de febrero de 1945, o la mañana lacandona del 22 de diciembre de 1995, o la tarde hace 5 años cuando mamá no regresó. Si alguien te pregunta cuál es la cosa más dulce en la vida, ¿logras dormir? Yo diría, despierta ahora, en cualquier lengua. Salimos a quemar la ciudad mientras dormías. Bueno, voy a leerles ahora un poema sobre mi mamá, se llama Vergüenza del exilio. Tengo muy mala la voz porque tuve influenza hace unas semanas, pero normalmente canto una canción que mi mamá me cantaba mucho, como epígrafe. Y dice, voy a intentarlo, a ver qué pasa. Dice, si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy. Lejos de ti, lejos de aquí, ya no seré yo. Déjenme estar, de solo estar, viendo el sol crecer. Yo quiero ver de mi país el amanecer. Es que yo soy esa que soy, la misma no más. Mujer que va
buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Mi madre fue arrancada del vientre inquieto de Buenos Aires. La madre de mi madre quemó las fotos de su hija. En silencio, quemó las fotos de su hija. Me recuesto en silencio sobre la tierra fresca junto a mi madre y sin pretenderlo escuchamos las viejas canciones sagradas de sus muchachos bomba, todos los ches y los vos como bajo agua salada. Mi madre se estremece ante el silencio. Picanas, una carta de su padre en la que cada hazaña caligráfica y alegre de la pluma supo que no volvería a besarla. Un hijo hermoso y fuerte y triste de un hombre que eligió la patria. Mi madre se estremece ante el silencio. Su madre está muerta. A mí no me quedan fotos. Mi madre me regaló un país que no es el suyo. Al caminarlo todavía me muerden los pies sus desaparecidos. Me golpean las costillas las palabras que no la guardan, todos los nombres secos, los dioses armados que la abandonaron. Sepan los que no han sabido que no estoy de solo estar, que estoy parada en el grito bajo el alero del Puyay. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Gracias. Voy a leer uno último muy cortito que se llama Frontera, que se lo hice a mi hermano cuando se fue a estudiar a Estados Unidos. En México tenemos el río Bravo por el que cruzan millones de migrantes y donde han muerto cientos de miles y siguen muriendo todos los días debido a las políticas migratorias tanto de Estados Unidos como de México. Y bueno, dice: pensé, ¿qué querría yo de un poema en el desierto? ¿Querría en lo más mínimo un poema? Uno quizás que sirva de escalera, una alternativa a morir de sed. Uno que sobreviva 3 semanas sin probar bocado y sepa qué hacer si me muerde una serpiente, o cómo localizar la estrella del norte. ¿Y para qué chingado sirve localizar la estrella del norte si está igual de perdida allá arriba que yo, que sé dónde estoy? Lo que no sé es dónde está todo lo demás. Dormí bajo el muro, soñé una escalera la más grande, un poema que pueda seguir como a un mosquito hasta el siguiente cuerpo de agua, hasta el siguiente cuerpo de lo que sea, con que se mueva, pero no dispare. Muchas gracias. Ay, les quería dar un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos por quedarse, por escuchar, por emocionarse. Estoy impactada, la verdad. Muy emocionada y gracias a todos los poetas y los activistas por el compromiso y por prestar atención hoy a cada uno. Y gracias a ustedes por la escucha y al Centro Cultural Borges y al Proyecto Ballena por permitirnos hacer esto.